Este sábado se cumplieron 70 años del fin del nazismo. El 2 de mayo de 1945 se produjo la llamada capitulación de Wehrmacht. 2 días después del suicidio de Adolf Hitler, las últimas tropas dispersas abandonaron las armas en la capital alemana. Este sábado, en un acto que se llevó a cabo en Berlín para recordar aquellos hechos, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, destacó la especial responsabilidad de Alemania ahora en la promoción de la paz. Justamente nosotros, quizás más que otros, debemos asumir la responsabilidad para mantener un orden que preserve la paz, dijo el titular de la diplomacia germana en un discurso ante el Parlamento Regional de Berlín. Fernando, varios de ustedes querían hablar de este tema. Y yo apuntar la importancia de recordar la caída del nazismo, que también es la caída del fascismo, ¿verdad? Es decir, la terminación, el final de un régimen que causó millones de muertos y de un régimen que en definitiva fue la contracara más impúdica, diría yo, de la concepción liberal y de la concepción del valor de la persona humana. Fue una concepción de llevar al individuo primero a someterlo al Estado y además al exterminio de la democracia con los valores tal cual la concebimos. Pero además recordarlo porque fue un movimiento que llegó al poder a través de mecanismos democráticos, es decir, en una crisis. Fue un gobierno de fuerza que manipuló el sistema democrático para llegar al poder. Por eso está bien que recordemos que ese tipo de ideologías, los denominados gobiernos de fuerza, como le llamaba el prestigioso profesor Barbagilata, donde incluía naturalmente al estalinismo, donde incluía también, junto con el fascismo, el nazismo y el comunismo, creo que tenemos que, en un país democrático como el nuestro, tenemos que siempre recordar cuáles son esos valores de las democracias liberales. Nos quedó poco tiempo para este tema, pero creo que igual lo podemos hacer rendir. Sí, aunque sea un apunte, creo que es muy... Recomiendo una columna en El País de Madrid de José Álvarez Junco, de las cervecerías al búnker, que se escribió en ocasión de la conmemoración del suicidio, si es que se puede conmemorar un suicidio, pero bueno, las connotaciones políticas que tuvo el suicidio de Hitler. Y creo que, como Fernando dice, es un disparador para pensar cómo un señor que para muchos fue un gran mediocre, incluso en su profesión principal como pintor fue un mediocre también, logró concitar esa adhesión y logró producir un cambio tan dramático y hasta diabólico para muchos. Y por eso recomiendo también una película del año 2007-2008, que es Die Welle, La Ola, recordando el experimento de la tercera ola del año 1967 que se hizo en Palo Alto, en California. Esta otra película se desarrolla en Alemania, de cómo un profesor de política genera las condiciones necesarias para que se produzca un fenómeno totalitario. Y en esto tomo las palabras de Adolfo Garcés, buen amigo, que habla citando a Bas Ferreira en su libro La política de la fe, las almas liberales y las almas totalitarias o que reciben ese impulso, ese pulso interior hacia dejarse llevar por algo. Y bueno, hay que cuidar siempre que no se produzcan, que no se reproduzcan esas condiciones. Alemania hoy lidera la opción contraria, ha reconocido el genocidio armenio, ha hecho este acto, me parece que es ejemplar, ¿no? A propósito de recomendaciones, paso también otra, la columna que en nuestro sitio web, en perspectiva.net, escribió el sociólogo Rafael Porsekansky, magíster por la Universidad de California en Los Ángeles, que se detiene en los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo hace el recuento de las víctimas, un pormenorizado resumen de la cantidad espantosa de muertos y en pocos años que esa guerra dejó y de cómo se comportaron los dos bandos, ¿no? Porque hay observaciones para hacer de un lado y del otro. Sí, a mí me parece interesante el enfoque de discutir esto y ver en qué nos puede ayudar a nosotros en el aquí y ahora, y por eso quiero hacer solamente 2 citas de 2 medios que recogen palabras de autoridades alemanas. La primera dice: la canciller alemana Angela Merkel ha advertido a sus compatriotas que no deben olvidar el sufrimiento causado por su país en la contienda, y entre comillas dice: no puede haber punto final en la historia. Y otra cita sobre el responsable de la política exterior alemana dice, habla del nunca más.
Dice, estas dos palabras concentran lo que significan hoy para los alemanes la culpa, el compromiso y la responsabilidad, y que incluye transmitir a las generaciones futuras en forma de advertencia la experiencia de un horrible pasado y de enfrentar a aquellos que lo ignoran. Creo que esto debería también ayudarnos a nosotros a pensar también en la política uruguaya. Lo último, ¿Ovenir? Sí, yo voy por ahí, creo, en la misma dirección. Uno suele hablar del fin de la Segunda Guerra Mundial como el fin del nazismo. Yo digo, actitudes fascistas hay todos los días, en todos lados. Cuando uno ve las redes sociales, el grado de agresividad, de irracionalidad, de fe ciega en cualquier cosa, en lo que sea, y la manera en que prácticamente se intenta destruir o cuestionar la existencia de quien piensa distinto, bueno, eso es fascismo. No tiene, es decir, no creamos que el fascismo terminó con la caída de Berlín, sin contar con que tuvieron las bombas atómicas posteriores, ¿no? Es decir, las cosas terribles que generó que incluyó la Segunda Guerra Mundial por parte de un bando y del otro bando. Hay una película muy buena que muestra la situación de Berlín ocupada, la están dando en el cable, no recuerdo en este momento el nombre, pero es una película muy interesante que muestra el sometimiento que sufrieron los alemanes después cuando fueron ocupados, ¿no? Martín Couto, Ovenir Sartú, Fernando Escriña, Carlos Loaiza, gracias por acompañarnos en esta mesa de lunes. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora venimos con las noticias, las actualiza a media mañana Romina Andrioli. Luego salimos de nuestro país, vamos a mirar a Europa y este fenómeno impresionante y constante de la inmigración que llega desde África. ¿Qué políticas pueden implementarse en torno a ese drama? La charla será con nuestro corresponsal Rafael Mandresi. Y luego, ya sobre el final del programa, las elecciones departamentales del próximo lunes, en el último capítulo de la serie a cargo del politólogo Antonio Cardarello.